gracias a todos los amigos que están aquí, entre otros amigos, muy amigos de Cristino, como José Luis Toribio, el pintor, está aquí con nosotros, y como Ana Rosa, Juana Rosa Cas. El nombre Cas está asociado de manera indisoluble a mi conocimiento de Cristino de Vera, porque cuando nosotros creíamos que Cristino no existía, don Juan Cas y don Domingo Pérez Minic lo fueron a buscar a Madrid y se hizo hombre entre nosotros. Yo pensé que era un seudónimo, era un pintor manchego que presumía de ser de Tenerife o algo así, ¿no? Pero nosotros llevamos medio siglo mirando a Cristino de Vera, mirándolo, no solo conviviendo con él, viéndolo ser Cristino de Vera. Y Cristino de Vera no es solo una persona o un personaje, es una naturaleza en sí mismo, un modo de estar en la vida estrictamente peculiar. Yo creo que es la persona que, presumiendo de ser triste, más alegre te pone cuando lo ves, porque siempre tiene una idea que se produce a borbotones y que es espontánea y realmente nacida de una especie de fuente inagotable de melancolía y poderío melancólico. Decía Thomas Bernhard en una de las cartas que le escribe a Siegfried Unseld, el editor de Surkamp, que él era un melancólico creativo. Eso es lo que es Cristino de Vera. Pero a diferencia de Bernhard, además Cristino es un gran tipo, una persona extraordinaria que se preocupa hasta de cómo ladran los perros de tu casa y que está igual que Fernando Vallejo, el gran escritor colombiano, e incluso César Vallejo, el poeta peruano, es un hombre que ha hecho de la palabra lo que está detrás de sus cuadros. Cristino de Vera ha convivido con nuestros sueños y también con nuestras pesadillas. Acostarse a dormir en Madrid no era seguro si Cristino estaba en los alrededores, porque te podía llamar a medianoche para explicarte sus múltiples padecimientos ya mortales que antes de que cumpliera 40 años ya lo tenían al borde de la vejez y del abismo. Pero Cristino ha resistido y supongo que resistirá más allá de lo que él hubiera soñado en sus pesadillas más extraordinarias. Sé que algún amigo que está aquí, como Álvaro Marcos, que quisiera que yo contara anécdotas de Cristino, pues se va a fastidiar. No voy a contar anécdotas de Cristino. Yo voy a contar cómo he mirado a Cristino a lo largo de mi vida, cómo lo he mirado cotidianamente. Mirar a una persona es entender a la persona. Las personas no son solo nuestras palabras, ni siquiera nuestros silencios. Y los de Cristino, unas y otras, y otro, son elementos constitutivos de su personalidad. Pero él tiene, desde su apariencia, desde el mundo que se ha hecho, que le rodea, su manera de tratar a la gente, de recibirla, el propio pasillo de su casa que conduce al estudio donde escucha gregoriano y pinta todavía, los lentes que usa, la manera que tiene de utilizar el bolígrafo, los papeles, cómo los maltrata para arañar como un amuno. Perdona, Sergio, que cite a un amuno, pero es que un amuno es muy cristino, es la agonía de existir de Cristino de Vera. Es un poeta,
es un tipo múltiple, es un personaje, como diría Pérez Minic, y es uno de los tipos que más alegría me ha dado a conocer. Yo no sé si podría yo pedir que me dieran un vasito de agua o una botellita de agua, porque como los asmáticos no debemos leer en público, pero yo quería escribirlo porque yo no me fío de que Cristino se crea que yo escribí una conferencia sobre él. Y entonces, como aunque la oiga y se la cuenten, él no se lo creerá hasta que lo vea. Entonces yo voy a leer, con perdón, una conferencia. Si ustedes ven que a los 7 minutos ya les he aburrido, hay un bar delante. Si a los 17 minutos se acuerdan de que han dejado la leche al fuego, avisen por teléfono para que quiten el caso de la cocina. Y si a los 27 minutos han resistido, a lo mejor les doy un premio al final. No sé en qué consistirá el premio, pero algo se me ocurrirá. Cristino de Vera, la música. Se titula así porque le dije a Fernando Castro, mi amigo Fernando Castro, que iba a hablar de la música de Cristino de Vera. Pero claro, yo soy un atrevido, yo no sé de música. Pero se llama así, la conferencia. Camina hacia el mar, la toalla blanca, la mirada perdida, sus ojos fijos en el horizonte inmenso al que le crecen los sueños. Sus manos son morenas, renegridas, el pelo azabache resalta como una luciérnaga llena de amor por el aire. Va en silencio, recita hacia adentro versos que recuerda, de Góngora, de Machado. Es un hombre de palabras que va en silencio por este paseo de flores que aún se llama Rambla de Franco. Detrás deja una sombra armónica. El rumor de sus pasos es también parte, gracias, de la música que esparce. Va en silencio y va hablando a la vez. Se dirige al mar, a la sal. En cierto modo, todos los elementos que pinta se reducen a 3: la tierra, la inmortalidad y la música. En esa armonía destruida que habita en su alma hay poetas y pintores. De uno de sus maestros, Luis Fernández, se destaca la luz. En un célebre cuadro pequeño, un rectángulo de luz vibrante, la luz de una vela resplandece como si fuera la última luz del universo. Se dice que si se apagaran todas las luces en el recinto en el que este cuadro impar de su maestro esté, la vela seguiría resplandeciendo. Y es cierto, yo lo he visto, he tenido esa experiencia. Es un pintor de la luz de las velas cuando éstas se apagan, como quería el genial Lewis Carroll que fueran los sueños de los niños. Pinta como si estuviera cincelando una realidad inmortal. Por eso hay calaveras y distancia, paisajes como soñados, amarillos como el ojo moribundo de los dioses, puntitas blancas como de estrellas fugaces que se sintieron cansadas de vagar por un universo que no les resulta favorable y se quedan ahí, en la pintura, para demostrarse a sí mismas que volar no es sino un sueño del hombre quieto. Los cuadros de este hombre que sigue caminando hacia el infinito, el mar como horizonte, contienen esa misma luz, una luz mística, cerebral y poética, cenital, la luz que ahora mismo, mientras el artista da los últimos pasos que le lleven al agua, mientras se quita sus ropajes oscuros, cuando ya se prepara para dar el salto de sol que se propone, se cierne sobre él, se desparrama. Cuando ya es sombra de sí mismo, nada, cuando ya no lo veo, lo imagino saltando sin miedo hacia el vacío del aire, rozar el agua, penetrar en ella como si estuviera dándole la bienvenida al mundo del que viene. Pues viene de agua y de tierra,
y de música. Y en ese momento en que ya está bajo el agua, nadando, no es que desaparezca, es que es él mismo, escribiendo el poema de silencio que los cuerpos son capaces de pintar cuando no son ni cuerpo ni nada, son agua. Todo en él es música, hasta el silencio y la palabra. Escribió de él Manuel Padorno, poeta: no conozco a nadie, ni Cristino de Vera tampoco, que pregunte tanto como él. Tampoco conozco a nadie, ni Cristino de Vera tampoco, que hable menos que él, que esté tan aparentemente callado siempre, porque entonces, en caso de interrumpirle, incluso de interrumpirse él a sí mismo por algo que pasa fuera, uno se da cuenta, él mismo cae en la cuenta de que se autoestorba, de que lo que estaba reclamando de una manera imperiosa, tajante y buena, era pensar solo en esas cosas que no tienen respuesta visible en parte alguna. Es un músico de la pintura, y su pintura llama a la puerta del silencio para darle entidad a un sonido que le viene de dentro, como de una mano vacía que comprende todo su cerebro, como la caricia del Padre. Así que cuando desaparecen sus músculos de mi vista, cuando ya él es en la sombra que quedó atrás, cuando ya él está en la sombra que quedó atrás, en la aún Rambla de Franco, sé que no ha pasado solo una persona o un artista. Sé que ha pasado una mano que deja una huella en la pared de mi memoria, como aquella mano de su sobrina chica que se quedó incrustada en la pared de su estudio, como si la muchacha le hiciera señas desde su sueño. En un tiempo fue un desaparecido. Nos alimentábamos de su ausencia como si fuera un mito, una luciérnaga, un pájaro, un nido, una mano perdida en el universo de los artistas que no existieron, como Van Gogh o como el ya citado Luis Fernández. Su existencia no hacía ruido, vivía, imaginé luego, cuando ya lo conocí, entre los vasos vacíos y enormes de su estudio, en Clara del Rey, donde vivía whisky o café con leche, donde depositaba las cáscaras inservibles de sus manzanas. Él no estaba Cristino de Vera para el mundo exterior en el que habitábamos nosotros, aquí en las islas, poderosa extensión de nuestros propios pasos. Él existía en los recortes de periódico, en los catálogos, en los libros que hablaban de él, en la voz chiquita de su padre, sus gafas poderosas, sus manos como la escultura de las manos alegres de los viejos. Pero para muchos de nosotros era también un ermitaño de otro mundo, un músico extravagante que escuchaba a Gregoriano en un viejo monasterio de Castilla, lejos del mar en el que jugó de chico, de las arenas que pueblan la mente exterior de sus cuadros, que por dentro son lajas de los barrancos que contemplan su infancia. Cuando el padre, don Cristino, pronunciaba su nombre, había en él esa unción de los padres que no quieren por nada del mundo que sus hijos desaparezcan. Son la huella, la mano abierta, el prolongado sueño de las noches en que él quiso que el hijo fuera más aún que un artista, que fuera el artista que denominara el mundo, que le diera palabra, luz e imagen, que no desapareciera nunca. Y cuando decía su nombre, lo redondeaba como si el chico que vivía en Madrid, en la soledad y en el frío y en el calor de los museos, ya fuera él solo una enciclopedia o una biblioteca. Su padre traía su resplandor a las redacciones, pero su nombre parecía el de un extraño,
en el paraíso de la ignorancia insular cegada. ¿Cristino de Vera? ¿No era ese un pianista que se fue a vivir a África? ¿Acaso no es el muchacho aquel al que Eduardo Westerdahl desaconsejó la pintura y ahora vive apartado de sí mismo en el Amazonas, tostando café? ¿No será el hijo este de don Cristino, el que representa matarratas ibis por los pueblos de Tenerife? No, a mí me han dicho que ahora es pescador en el Médano. Su madre fabricaba cunas de sueños para los niños ajenos y Cristino nos llamaba al anochecer para decirnos que todo iba bien, que no se iba a dormir tarde porque quería despertar temprano, que la luz era mejor que la de los cuadros, que estaba despierto solo porque sus padres quisieran verlo así, y así los dejaba felices. Luego se iba al cine o a los bares a encontrarse con la noche inventada por otros. En su cabeza seguía resonando el gregoriano que al día siguiente iba a llevarle su mano sobre los lienzos. Era singular y plural a la vez, en aquellos tiempos en que iba por Santa Cruz con una toalla blanca al hombro, como un fantasma que enseguida iba a recuperar en la península la mano de artista. Aquí era un nadador, un hombre solo, no existía para nosotros. Cuando yo lo vislumbré caminando hacia el mar, sentí que no era él, que también ahí él amagaba con su existencia, pues no vivía, era un sueño de la isla, representándose en un hombre bruñido por el sol y en silencio, nadando. El padre, sin embargo, se empeñaba en desmentir con esos recortes de prensa, con aquellos catálogos, la temida inexistencia de Cristino, que vivía entre Madrid y el silencio, alojado en una casa llena de pinturas por el barrio en el que despuntaban las putas nacidas al calor de la base aérea de Torrejón de Ardós. Ahí vivía con Aurora Sirisa, a la que él llamaba y llama Aurorita. Y era verdad, existente. Vivía una existencia de monje laico, mirando a Dios como si éste fuera un espejismo en el que él se miraba para entender el fantasma que tenía dentro. Hasta Dios era para Cristino en minúsculas. Había como un ser superior, digo ahora, una pintura que él imaginaba. En todos sus gestos, en los besos a los amigos, a los que llamaba en diminutivo, las invocaciones suaves al amor y a otros misterios, eran singulares, generosas. En aquel tiempo daba la impresión de que las horas eran infinitas y para otros. Era el suyo un lenguaje que no era de otro. Sus invenciones eran propias, indómitas. Estaba en el mundo para hacer de la música interior una pintura. Era un genio locuaz, un inventor. Yo lo veía hablar en esa casa de arte y pinceles rotos, como si estuviera hablándome mi madre cuando aún yo no podía dormir, pues no respiraba. El fantasma que tenía dentro Cristino era la pintura, la minuciosa pintura con la que describía a la vez la infancia, el paisaje del alma, la calavera del tiempo, la lejanía, las flores rotas u oscuras, las esquinas que se esfumaban sobre praderas amarillas que escondían el vacío del mundo. Era fiel hijo de sus pintores. Ortega Muñoz, Vázquez Díaz, Van Gogh o Luis Fernández, esas locuras tranquilas o salvajes de la que venían sus alucinaciones. Antonio López le
colgaba los cuadros. En el Museo del Prado, él dejaba pasar las horas, como si los pintores ajenos le fueran a impregnar los sueños que luego eran color en sus lienzos. Cuando dejó de comer y solo comía manzanas o papas fritas de sobre, el alucinado tomó tierra y habitó como un hombre que llamaba por teléfono para anunciar con reiteración y alevosía que se iba a morir, que ya el tiempo era lo que quedaba de aquí al día. Interrumpía el sueño de los otros con sus propias pesadillas y pedía ayuda para salir de nuevo a la calle, para hacerse presente, pues no sabía que el hambre, la inanición y esa dejadez que lo llenaba de manzanas era simplemente una manera más de hacer pintura. En su segunda casa, la segunda casa que yo le conocí, había dibujado pasillos llenos de velas en las que sus amigos, él decía que sus amigos se orientaban cuando hallaban amantes solitarias en las calles de las que ellos, entre ellos Grandío, las rescataban. Yo no sé si me contaba eso porque era verdad o porque así entretenía las calaveras que él me presentaba para que yo me diera cuenta de lo que me quedaba a mí por vivir después de mi muerte. Entonces caminaba otra vez, como en Santa Cruz, mirando a un punto fijo, haciéndole preguntas a un horizonte en el que estaban sus padres y la mano aquella de la niña que se quedó para siempre en la pared ensuciada de su estudio. Ese fantasma que vivía dentro de él iba con Cristino a la playa la primera vez que lo vi en Santa Cruz. Y cuando lo vi en Madrid, tomando ketchup de un bote solitario en un bar azul como los cosméticos, era de nuevo aquel que miraba lejos de sí, como cuando iba a los museos a enfriarse en los veranos, a calentarse en los inviernos. En ese momento él no me vio, iba ensimismado, consigo mismo y con el fantasma, caminando muy armónico hacia el silencio del mar, ese fantasma distinto. Hacía un sol que borraba hasta su sombra y, como ya dije, resaltaba el azabache de su abundante pelo negro, en los brazos, en las manos, en el pecho. Cristino era una melena negra, desafiando los colores blancos de la toalla. Con la toalla al hombro era, desde la distancia desde la que yo lo veía, un músculo de tiempo, andando por la vereda de flores de la Rambla de Franco, ahí todavía. No miraba a los lados, acaso para no encontrarse consigo mismo. Su voluntad era llegar, abrazar el mar. Quizá era su primer día de regreso, después de años fuera, acogido a la voluntad de desaparecer como un monje en África o en el Kurdistán. Cuando ya desapareció de mi vista, dejó en mí el rastro del misterio. ¿Quién es este hombre enjuto, que está y a la vez no está? ¿Cuál es su voluntad de estar y no estar a la vez? ¿A qué obedece? ¿Por qué está triste? ¿Por qué su propia apariencia pregunta? ¿Por qué tiene esta forma de interrogante vital, de desaparecido? Era un misterio, Cristino. Y cuando desapareció hacia el mar, yo me quedé solo, como si ya me faltara Cristino, esa presencia en vaivén que le daba sentido a la luz del sol, mientras anduvo por la Rambla, entre sus flores y sus grietas, hasta llegar al monumento horrible del ángel rompiendo la vida con su espada, ese bronce que está apagado con la conciencia mala de los ciudadanos que aún estimaban que Franco les había salvado del silencio en que vivían. Esta vez, Cristino no está solo.
ni va hacia la playa. Está con otros en el pórtico de un cine, el Teatro Baudet, a 317 pasos de su casa, en la avenida de Bélgica, cerca de la Plaza de la Paz, de donde ha venido caminando como quien sopla palomas para que se acerquen. En sus cuadros no hay aves, no hay pájaros negros, hay silencio y rejas abiertas para que sea el paisaje de las almas. Pero él mismo parece un ave oscura, su ropa rigurosa, sus manos haciendo volutas de aire, mientras habla y habla y habla, como si así quisiera mejorar el silencio que lo habita, que es el silencio o la música del mundo. Van a ver, él y sus amigos, El mensajero de Joseph Losey. Es una película con descanso. Al descanso se enfrenta con una espectadora que acaba de decir que la película le parece lenta. ¿Lenta? Se alza sobre sus pies, la interpela. ¿Cómo que lenta? ¿Qué dice usted? La lentitud no existe. Hasta la lentitud es rápida. ¿Qué sabe usted qué cosa es la lentitud? La chica lo mira, asombrada. ¿De dónde viene este hombre? ¿Qué representa? ¿Habrá salido de la película misma? ¿Será un mago cuya virtud es la de Sócrates? ¿Sembrar la duda en nosotros para sacar luego la moraleja de su luz? La espectadora no dijo nada, pero yo me fijé en que el pintor se apuntaba un pensamiento en la mano, a partir de una frase que parecía un monumento de extrañeza ante las cosas concretas del mundo. El pasado es un país extranjero. Miré al soslayo su anotación. Me di cuenta de que Cristino había anotado el comienzo del mensajero y durante años quise saber por qué le impresionaba tanto el verso que constituía su anotación, su letra mayúscula, la letra que incluía su música y su silencio. Él constituía el pasado, pero la tierra que pisaba, donde había nacido, era también su pasado, y él todo era pasado, recuerdo pintado, música cabalgando sobre un caballo quieto. Su consistencia provenía tan solo del hecho que tenía un cuerpo, pero era espíritu. Cristino era espíritu rabioso, anunciando a los cuatro vientos y al viento del médano en concreto que estaba a punto de morir. Lo había visto en las estrellas. Aún tenía 40 años, de los que no se desprendió nunca, ni cuando cumplió los 80 y pico, siempre en diciembre, su mes indeciso de frío y lentejuelas, dejó Cristino, hasta ahora mismo, de tener aquellos 40 años en que anunciaba su muerte. Después de la película le di la mano. Yo era el chico que caminaba a su lado, le dije, por la Rambla. «Ah, tú eras», me preguntó. Puso su mano sobre mi hombro flaco y yo también noté su mano flaca, que luego se fue agarrotando hasta parecerse a la mano difícil con la que su padre abría los sobres donde venían los recortes que daban noticias sobre sus pasos misteriosos por el mundo de los hombres solos. «Ah, eras tú». Me tuteó enseguida y enseguida me llevó a una casa oscura en la que también tocaban la guitarra. Él le ponía voz a las notas. Su palabra era misteriosamente verde, como los árboles de los que estaba hecha la guitarra, y sonaba desde lo hondo de un mar en el que habitaron muertos algunos antepasados, hasta el final precipitado de los tiempos. Él auguraba tormentos para sí mismo en esos versos improvisados y no aparentaba la infelicidad. Él sabía que de los infelices se hacen también las enciclopedias mudas. Es un silencio de palabras, su silencio. En esa noche de guitarra me di cuenta para qué quería la guitarra, de qué le servía ese instrumento. El amigo que estaba allí, atento a la respiración del pintor, rasgueaba la guitarra y Cristino miraba los celajes, decía palabras como si fueran a la vez
música y pintura. Lo que decía Machado, palabra en el tiempo. Su inspiración era infinita, profunda, inacabable, a borbotones. Parecía escribir en el aire de los cigarrillos. Apuntaba en las cajas los vasos de vino que iba consumiendo, así como hacía palotes para incluir en ellos el humo de los cigarros. Podía incluir en esos versos improvisados, como un juglar de la calle, todos los elementos que hubieran sido constitutivos del día que había pasado. Su memoria era minuciosa. Las palabras transmitían las obsesiones con las que terminaba al final del día, buscando en las palabras, en las bocas de sus interlocutores, lo que éstos temían haber dicho. Era un trapero de las pequeñas cosas. Ese día, por ejemplo, incluía en su repertorio aquella frase: el pasado es un país extranjero, y mezclaba esa sensación de soledad o de deshacimiento en su propia tierra con la más concreta mención de las arenas revoltosas del Médano, donde encontró al mejor amigo de su vida, José Toledo, con el que lloró como si se hubieran ido juntos de su tierra y de la tierra. En el tono de voz de Cristino había en esas ocasiones el ritmo de las despedidas. Cristino siempre fue despidiéndose, como se despide la luz en sus cuadros, en busca de la extinción en cuyo fin, otra vez, renacen luciérnagas con las que los niños se hacen la ilusión de habitar en el cielo. Lo recuerdo recitar de día y de noche, soledad del cantor que no sabe que está alrededor poblado el universo de esqueletos que también lo quieren. Miren lo que dice, mientras su amigo rasguea la guitarra. El arte es como una ecuación sin término, un camino sin final, cuando se llega a un punto sin límite. Se ve que es solo una cima pequeña, el reflejo de una cima más larga. Piensas, el impulso siguiente es la cumbre, llegar al lugar de la belleza absoluta. Pero es un sueño, porque el tiempo del vivir a veces es tan corto y veloz como el viento, y no es posible llegar a esa meta, a ese espejismo de plenitud. Cristino desafía el equilibrio de las letras minúsculas. Escribe con mayúsculas como si estuviera en este lado del tiempo mirando al otro lado. Desde la vertical mira al mar. Es un espejo que no lo refleja. En esa casa oscura supe que era un poeta y que cantaba solo mientras andaba hacia el agua en aparente silencio, pero hablando, como decía Padorno. Lo vi llegar y despedirse, y lo vi despedirse tantas veces que ya creo que es un espíritu circular que vivirá con nosotros hasta que se extingan los últimos rayos del sol, por el roque de los muchachos, por el Teide o por la playa de la Jaquita, donde también está su amigo José, sus antepasados que conviven en su memoria con la certeza de los niños y de los viejos. Un día me mandó este texto que escuché a solas, recordando el sonido de manos rotas sobre una guitarra vacía. Al final, el vacío, el silencio. Huyen de ti los ponientes y el alba, la quietud y el reposo, y lo más doloroso es no ver la luz. Esa claridad que alimenta el alma de árboles, de montañas y de esa pequeñez que luego se va despacio hacia el territorio de la memoria. La nostalgia es un cántico, la levedad de una caricia, el duelo, consuelo de un color, ya no poder pintar la línea recta del horizonte, la despedida. Seguí viéndole andar
por la vereda hacia el mar. No hacía falta verlo cuando acabó su viaje. Y ahora que lo veo en mi mente, llena de su poesía, de su pintura, de su audaz manera de reír triste, lo siento como aquel primer día en que nos dio whisky en vasos de café con leche y brindaba con Aurora, Aurorita, con Domingo, Dominguito, en la vaga luz de la noche, mientras un muchacho asmático a su lado se recuperaba de la inconsciencia que produce el aire cuando falta. Muchas gracias.